El 21 de diciembre de 2012 fue conocido como el año en el que se sostenía se llevaría a cabo el fin del mundo. Una fecha marcada que atemorizó a muchas personas ante la incertidumbre si en realidad sucedería o habría un cambio en el mundo que todos conocemos. Y esto fue aprovechado por todos los falsos profetas que vieron en esta predicción una forma de manipular a sus fieles seguidores. Hoy toca el turno a una secta chilena que causó conmoción, no solo en el país, sino en muchas partes de Latinoamérica, que al conocer lo que 7 personas se habían atrevido a hacer, orillados por un malévolo hombre para evitar que el mundo llegara a su fin, se horrorizaron, pues según los psiquiatras solo una mente tan enferma y extremadamente manipulada se atrevería a tanto. La historia se ubica en esta zona rural, perteneciente a la comunidad de Quilpué, en la región de Valparaíso. El valle es bastante vistoso y cuenta con mucha vegetación que lo hace un lugar armonioso. Justamente por esto, era el sitio ideal para establecerse permanentemente, y aquí es donde aparece Antares de la Luz, cuyo nombre real era Ramón Castillo Gaete. Este sujeto tenía una misteriosa agrupación denominada la secta de Coyihuay, llamada de esta forma por el sitio en donde se había establecido. Además, y como buen líder, Antares era fuerte, pero encantador. También tenía el poder de hacer que la gente creyera en él y le fueran incondicionales. Por ello se ganaba adeptos inmediatamente sin que alguien se atreviera a cuestionarlo. Esta impresionante personalidad provenía desde su infancia, que se dice era de una familia bastante acomodada, que le permitió estudiar lo que él quisiera sin que hubiera presión sobre el empleo que conseguiría en un futuro. Por ello, 6 años antes de iniciar con su ideología, se dedicó a la música y también a enseñar a jóvenes que, al igual que él, ambicionaran con llevar sus mensajes a muchas personas. De hecho, sus alumnos lo admiraban y respetaban por sus letras tan profundas que escribía, las cuales eran acompañadas por un clarinete. Y producto de esto se hizo de su propia banda, que le permitió ganar popularidad e ingresos para vivir cómodamente. Así que el tener a las personas prácticamente a sus pies ya era algo normal. Cabe resaltar algo, que para llegar a ser líder de su propia ideología sobre jóvenes no mayores de 25 años, le costó mucho, sobre todo porque necesitaba mostrarse como una figura imponente, o al menos que generara autoridad. Y esto lo consiguió durante un viaje que hizo con su banda musical a China, en donde se interesó en la medicina oriental, misma que aplicaría con miembros de su secta en un futuro. Pero tal vez esto es lo menos importante, porque lo más preocupante es que por razones que hasta hoy se desconocen, Ramón cambió radicalmente, pues comenzó a comportarse muy extraño. Decía que dentro de él crecían criaturas que provenían de otro mundo. Incluso llegó a tomarse distintas fotografías para mostrárselas a los demás integrantes de su banda, pero ninguno de sus compañeros pudo verlos. Desde ese momento su personalidad hosca, conflictiva y mundana, cambió hacia una más interesada en la sanidad espiritual. Por ello, según los investigadores que siguieron de cerca este caso, afirmaron que los discípulos de Castillo Gaete tenían un denominador en común. Eran adultos jóvenes, profesionales, bien parecidos, pero todos carecían de amor y atención. Además comprobaron que venían de familias disfuncionales que llegaron a despreciarlos y que buscaban una sola cosa, que alguien les enseñara a sanar sus corazones ante tanto mal que les habían causado. Y al estar consciente que sus conocimientos les podían ser útiles a otros, 1 año y medio después de su viaje a China, y al conocer que el fin del mundo sería el 21 de diciembre de 2012, Ramón Castillo se dedicó a realizar seminarios para prepararlos, los cuales tenían un costo de 60,000 pesos chilenos, aproximadamente $84. En ellas había prácticas de autosanación y autoconocimiento, que incluía comidas, alojamiento y demás beneficios que hacía sentir a los presentes que valía la pena cada centavo invertido. Claro que estas prácticas no las llevaban a cabo en sus 5 sentidos, sino bajo los influjos de sustancias alucinógenas que él mismo les conseguía, que distorsionaban las imágenes y los sonidos, y que llegaron a ser conocidos como viajes introspectivos. Y al ser una secta muy selectiva, todos debían ser de familias adineradas, una exigencia que tenían que respetar. ¿Pero por qué era tan importante esto? Porque el líder demandaba ser mantenido por sus seguidores, ya que según los datos proporcionados en 2013 por el fiscal de Quilpué, los integrantes habrían arrendado propiedades para su líder, llegaron a facilitarle vehículos y pedían préstamos para entregar el dinero íntegro. Aprovechándose de esta debilidad que presentaban sus seguidores, comenzó a realizar una autoría mediata por dominio de la voluntad, es decir,
Los usaba como herramientas para cumplir sus perversiones. Por ejemplo, los obligó a que se desprendieran de todo lo que los atara a este mundo. ¿Y sabes qué les pidió? Hacer que asesinaran a sus mascotas, pues eran malignas, por lo tanto debían ser eliminadas. Así que ya te imaginarás la sangre de los animales que se derramó el día del crimen. Dentro de su grupo de congregantes conoció a Natalia Guerra, una mujer que se convertiría en su fiel seguidora, que llegó a describirlo como un líder espiritual. Natalia no era una mujer soltera cuando llegó a la congregación. Mantenía un noviazgo con Pablo Undurraga, otro integrante de la secta, quien aseguró que se sentía muy bien con ella, pero si su líder decía que su relación también era mundana, debían obedecerlo. Y para muestra que le eran incondicionales, decidieron acabar con su relación. Natalia sostuvo, como el resto de las mujeres de la secta, intimidad con él, y es que abusar de sus seguidores era lo que lo caracterizaba, pues algunos de sus fieles adeptos que se libraron de sus garras comentaron que si Antares consideraba que algo habían hecho inapropiado, los golpeaba 45 veces, y en caso que lloraran continuaba con los azotes hasta que suplicaran clemencia. Antares era malévolo, y para que te des una idea de la mente tan torcida que tenía, a toda mujer que salía embarazada producto de sus relaciones sin protección que mantenían con él, les hacía saber que ese ser que llevaban en su vientre era maligno, por ello debían sacrificarlo. Natalia Guerra fue víctima de esto, ya que tras enterarse que estaba esperando un niño, Antares estalló en rabia. «Puede que sea Lucifer, y lo voy a atrapar», le dijo a Natalia con un gesto malévolo en su rostro, asegurándole que esto detendría el fin del mundo. Pero antes de terminar con su conversación, el líder de la secta ordenó a Natalia que el bebé debía nacer de manera natural y sin ninguna asistencia médica. Imagínate el terror que vivió durante 9 meses, en los que se tuvo que hacer a la idea que el bebé que llevaba en su vientre sería sacrificado. No estaba de acuerdo con esto, pero no podía hacer nada al respecto. Era su líder y estaba obligada a obedecerlo, pues más que los castigos que recibiría si no hacía lo que exigía Antares, temía lo que fuera a ocurrir de no hacerlo. Los meses pasaron y se acercaba la fecha más esperada por el líder. Se cuenta que la mujer dio a luz el 21 de noviembre de 2012, en un centro asistencial privado, ya que se presentó problemas previos al parto y tuvo que permanecer en observación. Pero 2 días después, es decir, el 23 de noviembre, el menor junto a su mamá salieron del recinto. Al dar las 23 horas de esa misma noche, todos los congregantes se reunieron en los alrededores de la localidad de Coyihuay. Estaban más que listos para practicar el rito más macabro de su historia, bajo la justificación que el hijo de Antares y Natalia era el anticristo. Lo anterior fue comentado por una fuente que participó en la investigación y que dio detalles de la forma en cómo lo habían hecho. En ese agujero, un grupo colocó al recién nacido con algodón en la boca, los pies y manos amarrados detrás de la espalda, mientras el bebé no paraba de llorar. Y una vez que dio la orden, fue arrojado al fuego, al tiempo en que un llanto estremecedor se escuchó en toda la zona boscosa. Todos estaban consternados, habían obedecido, pero su conciencia les decía que habían actuado mal, y se sintieron peor cuando en la fecha programada del fin del mundo no pasó absolutamente nada. Habían cometido un horrendo acto solo por seguir a su líder, y ante la vergüenza y culpa que sentían algunos integrantes de la secta, se vieron obligados a separarse del grupo. Pero Antares no sintió culpa alguna, y continuaba diciendo que sacrificar a un inocente era por el bien del mundo, así que hizo a un lado todo lo que sentían sus seguidores, y viajó a Perú bajo la justificación que les traería algunas sustancias ilícitas. Pero esto era un engaño, ya que solo lo había hecho para que no lo encontraran, pues a ellos los había engañado, pero con la policía no ocurriría lo mismo. Aprovechando la ausencia de su líder, uno de los exmiembros de la secta llamó a la policía y confesó el terrible crimen, del que habían sido cómplices. Esto llegó a los oídos de Antares, quien se aterró al saber que habían abierto una investigación judicial contra él y con todos los que conformaban la agrupación. Natalia había huido con él, pero sus intentos para no ser arrestada fueron inútiles, ya que 2 años más tarde fue hallada en otro predio. No fue sencillo para ella describir el momento en que tuvo que asesinar a su hijo, y entre llantos, súplicas y gritos, fue condenada a 5 años de prisión, pero salió al poco tiempo con libertad condicional, ya que los jueces la consideraron como una víctima de Ramón Castillo Gaete,
que aún estaba prófugo de la justicia. Antares fue localizado en Perú días después. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues mientras ellos investigaban respecto al líder, sobre quienes estuvieron en el asesinato del bebé y todo lo que había detrás de la secta, Ramón Castillo Gaete vagaba por distintas partes del Perú con otra apariencia y bajo otro nombre. Por ello no podían dar con él. Además había adelgazado demasiado debido a que se alimentaba con plantas alucinógenas, que poco a poco fueron deteriorando su salud, hasta que un día, unos hombres hallaron dentro de un predio abandonado a Antares, que se había quitado la vida en unas vigas de construcción. Una vez que las autoridades chilenas, en conjunto con la policía peruana, recabaron todas las pruebas suficientes, el caso se cerró, y lo tomaron como una muestra de cobardía, pues estaban seguros que el hombre, por tantos actos aberrantes que había cometido, sabía de cuántos años sería su sentencia. Un final que no merecía, decían muchas personas. Se aprovechó de las debilidades de sus seguidores, y su ideología como falso líder hizo mucho daño, el cual no tuvo un castigo justo. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.